Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com. Recuerda que también a partir de las 11 de la mañana nos encuentras en nuestro canal de YouTube, en el canal de Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión damos un cálido saludo y además con mucho gusto a María de los Ángeles Hernández Sánchez. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida a Soror. Hola, muy bien, muchas gracias, me da gusto. Pues más gusto tenemos nosotras de tenerte aquí y de tenerte con este tema tan importante, por muchos motivos, porque estamos justo por tener el simulacro de antesismos, estamos como en el aniversario de estos sismos que han causado graves daños a la población, a la sociedad, a las casas, etcétera, pero también pues es importante tener la información. Quiero comentar que el título del programa de hoy que nos presentará Ángeles es Los desastres no son naturales. Y ella nos dirá por qué es que no son naturales. Pero antes quiero saludarles en la doble saluda Toica, en la producción técnica, nuestra directora Carla Arredondo, y como director de producción está Paris Paredes. Ángeles, pues es necesario tenerte en esta charla. Además de que es un gusto, es necesario tenerte por acá. Pero antes de iniciar con la materia, te quiero pedir que nos digas quién eres. ¿Quién es Ángeles Hernández Sánchez? Tú eres licenciada en pedagogía, pero platícanos de tu trayectoria y cómo es que has llegado a estos temas, que además no solo nos hablas de la prevención, de la atención en casos de riesgos, de la gestión integral de riesgos de desastres, sino además con una mirada desde la transversalidad de la perspectiva de género, con estos lentes violetas que tienen las feministas. Así que platícanos, Ángeles, ¿quién eres? Pues sí, soy Ángeles, María de los Ángeles Hernández Sánchez, soy feminista, soy pedagoga, trabajé un rato en la docencia, he trabajado desde siempre en la capacitación y fui parte de los equipos fundadores del INMujeres en la Ciudad de México. Después, en algún momento me invitaron por ahí del 2008 a participar en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, una amiga que iba a ser la enlace de género. Y allí comencé a aprender de todos los temas de transversalizar la perspectiva de género en la gestión integral de riesgo de desastres. Después me vuelven a invitar en el 21-22, pero por motivos de salud ya no pude seguir. Sin embargo, me siguen entusiasmando mucho el tema de la transversalización de la perspectiva de género en la gestión integral de riesgo de desastres. De verdad, mucho me entusiasma por todo lo que se puede hacer cuando pones perspectiva de género. Se puede hacer mucho. Sí, así es. Sí, así es. Sabemos que los eventos nos afectan de manera diferente a las mujeres con respecto a los hombres. El hecho de gestionar tantos aspectos de la vida cotidiana como el uso del agua, el acceso al agua, el uso del agua, el acceso y el uso de todos los elementos necesarios para los cuidados, que sería esto para la reproducción social en los hogares, y que son principalmente gestionados por las mujeres. Pero entraremos en ello en materia
Ángeles. Fíjate que el título es bastante provoca, ¿no? Provoca a pensar, a reflexionar. Cuando tú nos afirmas, los desastres no son naturales. Qué nos quieres decir, Ángeles, con esto, con esta afirmación? Mira, justo decías al inicio, Toika, que acercándose el tema del simulacro, empiezan todos los medios a hablar de que ante los desastres naturales existen los desastres naturales. Existen fenómenos naturales y existe una construcción social del desastre. O sea, en este planeta vivimos, siempre ha habido lluvia, siempre ha habido movimiento de tierra. El asunto es a dónde decidimos la humanidad ir a establecernos. Y la interacción que tenemos con la naturaleza y la forma en que interactuamos puede traer por consecuencia un desastre ante un fenómeno natural. Aquí lo importante del mensaje es: los fenómenos naturales existen y que no vivamos como teniendo miedo a que existan los fenómenos naturales. Que decir, ay, que ya no tiemble, Diosito, por favor, eso no va a suceder. Vivimos en una ciudad que tiembla por la zona en donde estamos. El asunto es que veamos desde otra perspectiva las cosas. Primero, con una manera más amigable de ver a la naturaleza, cómo hemos interactuado con la naturaleza, y luego ir desmenuzando cómo está el asunto de dónde nos ponemos en riesgo, dónde está la vulnerabilidad. Fíjate, qué bien lo dices. Bueno, no en balde, tú eres la especialista y lo dices muy bien y claro. Seguirán existiendo los fenómenos naturales, ¿no? Yo viví quedé con un gran trauma después de haber vivido el sismo del 17, por las condiciones en las que me encontraba, que tú las explicas bastante bien cuando hablas de condiciones de vulnerabilidad y eso, pero ya avanzaremos hacia el tema. Y entonces, por ahora lo que menciono es que yo viví esto de manera muy traumática, que yo sí decía, ¿no? Que ya no tiemble más. Pero todo el mundo me decía, y mi jefa me decía, oiga, es que va a seguir temblando. Aquí va a seguir temblando en México, ¿no? Así es nuestro territorio y así es la tierra. Tú también hablas de los aspectos de territorio, ¿no? De las características del territorio. Pero avancemos un poco, de poco en poco, hacia allá. Fíjate que yo quiero preguntarte esto como tal vez muy básico, pero es importante que nuestro público lo sepa. Yo te pregunto, ¿qué es la gestión integral de desastres? ¿Qué quiere decir esto? Sí, bueno, en el tema de protección civil, antes se veía como el tema de atender las emergencias. Y entonces protección civil era ir a atender las emergencias y cómo vamos a reponernos de todo lo que pasó y cómo regresamos a la normalidad. Y entonces durante mucho tiempo se creyó que todos estos temas eran un tema de físicos, de ingenieros, de otro asunto, y que las ciencias sociales no intervenían. Pero llega un momento donde las ciencias sociales dicen, a ver, espérate, ¿qué estamos haciendo la humanidad y cómo estamos interactuando con la naturaleza? Y surge esta propuesta que la llaman alternativa, un enfoque alternativo que se llama gestión integral de riesgo de desastres. Esto quiere decir, vamos a revisar el desastre desde una perspectiva integral y vamos a gestionar. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar cómo es que se genera esto y entonces dónde podemos estar interviniendo. No estar esperando a que suceda algo muy catastrófico y entonces pues vamos a ir a rescatar y ni modo y pobres y ya pasó. No, se puede hacer algo antes, sí, si revisamos todo el proceso.
¿Cómo se da? Sí, esto es importante que lo señales y lo aclares de manera tan contundente, ¿no? O sea, que vamos comprendiendo con tu charla, en esta charla, que se puede gestionar el riesgo mismo, se puede gestionar, ¿no? Y entonces, lo siguiente es, ¿qué es un desastre? Entonces, ¿qué es un desastre? Desde esta perspectiva de la gestión integral de riesgo de desastres, lo que tenemos es que lo que interviene para que suceda un desastre es las amenazas por un lado, las vulnerabilidades por otro y las capacidades. Vamos revisando por partes. Las amenazas es lo que tenemos afuera, que puede ser tanto físico, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos, etcétera. También lo que tenemos afuera de amenazas pueden ser antropogénicos, o sea, una cuestión química y una explosión de un tanque de gas, pues es un asunto químico, ¿no? Etcétera. Y del otro lado tenemos las vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Cómo las personas estamos ubicadas, en dónde estamos ubicadas, en qué condiciones estamos viviendo. Y aquí un ejemplo muy claro volvamos al tema de los sismos, que tanto nos asusta en la ciudad, pero hay que pensarlo como algo que está allí y que va a seguir estando. Sí. No afecta de la misma manera un sismo a un grupo de personas que tienen un cierto poder económico que a personas que no lo tienen. Por ejemplo, la persona que tiene el poder económico probablemente puede pagar un seguro por su vivienda. La persona que no tiene ese poder económico no puede pagar ese seguro por su vivienda y a la hora de una situación pues no va a poder reponer su vivienda. Y del otro lado están las capacidades, lo que cada comunidad puede y tiene y lo que cada persona puede y tiene hacer. A partir de lo que yo puedo hacer es que puedo prevenir un desastre o reconstruirme después de un desastre. Ángeles, ya que estás con estos ejemplos, podríamos hablar de algún fenómeno natural y que tú nos indiques y que nos vayas tú desglosando cuáles son las amenazas, las capacidades y las vulnerabilidades. Por ejemplo, no sé si podrías hacer este ejercicio con lo que está sucediendo ahora con las inundaciones. Más bien, ¿cuál sería el fenómeno? El fenómeno es la lluvia, ¿no? Las grandes cantidades que tenemos ahora Sí. de precipitación pluvial, la lluvia en gran cantidad. Puedes hacer este ejercicio de señalar cuáles son las amenazas, las capacidades y las vulnerabilidades. Sí, claro, por supuesto. Allí está un ejemplo muy claro. Ahorita tenemos estas lluvias fuertes, que de pronto he leído lluvias atípicas. Yo no sé si son atípicas, sinceramente, porque ya con el cambio climático ya no podemos hablar de lluvias atípicas, yo creo, pero bueno, estamos teniendo lluvias torrenciales donde hay una gran cantidad de agua y allí está el fenómeno. Las lluvias allí están y allí van a seguir existiendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿En dónde construimos y cómo construimos nuestra vivienda? Cuando una colonia se asienta de manera adecuada, con todos los permisos, en un lugar donde sí es habitable, pues entonces a la hora de construir se va a poner un drenaje adecuado, se van a poner las calles adecuadas, etcétera. Pero en nuestra ciudad y en la zona metropolitana existen estos fenómenos de las personas que no tienen acceso a adquirir una propiedad se asientan en asentamientos irregulares. Y a veces estos asentamientos son justo en lugares donde hay un riesgo para la vivienda, como es el caso de estos deslaves, por ejemplo, que ahorita sucedieron, justo en estos días sucedieron. ¿Qué pasó? Las personas van y se establecen
en una zona que seguramente es una zona restringida, es una zona protegida porque el hábitat debería estar protegido, y van y construyen allí en un cerro donde no deberían construir, y va a venir un deslave, porque además viene la tala de árboles, o sea, tenemos ahí árboles que están conteniendo, como que a la hora de que el agua baje, no baje con tanta fuerza, y se les ocurre bien fácil ir a quitar árboles, y entonces allí van y construyen, y el cerro acaba desgajándose. A ver, la amenaza es las lluvias, bien. Las vulnerabilidades es las personas que construyeron en estos lugares son personas de escasos recursos económicos, algunas quizá no tienen la preparación suficiente para saber qué condiciones debería tener su vivienda para prevenir que no se les cayera el cerro encima, y la cultura también, las personas que creen que todo viene de Dios y que no podemos hacer nada, y a lo mejor sí podíamos hacer, y las capacidades. ¿Qué tanto se autogestiona una comunidad? Por ejemplo, yo escuchaba en las noticias que en una comunidad estaba una vecina voceando ahí, y traigan balas y picos y traigan más cosas. Es una comunidad que se está organizando. Hay otras comunidades que no tienen esa capacidad, y entonces hasta que se esperan a que llegue un servicio de emergencia. Ahora, aquí las capacidades también, cuidado, ¿no? Porque de pronto tenemos mucha iniciativa y a alguien se le ocurre meterse a ayudar, y a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente y acaba también perjudicándose o muriendo. Entonces, allí en las vulnerabilidades es donde podemos actuar, y sobre todo con perspectiva de género, porque allí es donde vamos a encontrar las mujeres. Ok, pero ¿en qué condiciones están las mujeres? Habrá mujeres que viven solas, mujeres que viven acompañadas, mujeres que están enfermas, mujeres que no están enfermas, mujeres con discapacidad, mujeres que no tienen discapacidad, mujeres que son de pueblos originarios y hablan el español o que no lo hablan. Y todas estas condiciones pueden ser un potencial que me ayude, pero también puede ser una vulnerabilidad que me exponga a que yo sufra más consecuencias ante una condición específica. Sí, cuando tú en este ejemplo nos hablas de las amenazas, entonces podemos reconocer que las amenazas, por ejemplo, en el caso de los deslaves por los deslaves por lluvia, la amenaza tiene que ver con la construcción de la casa, en dónde está construida, tal vez también cuánto tiempo lleva ahí construida, si ya es una vieja, los materiales con los que ha sido construida y cómo ha sido construida, ¿no? Sí, esto es parte de la exposición al riesgo. O sea, ¿dónde construiste? ¿Con qué materiales? Porque aquí hay que revisar que en muchos de estos lugares no se debió construir. Ahora, el asunto es que las personas ya están asentadas aquí. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí se podría hacer algo, pero hoy por hoy, cuando ya empiece a caerse todo, pues lo que va a quedar es que van a tener que reubicarlos. A lo mejor desde antes se podía haber previsto algo que contuviera esos deslaves, pero sí, esta amenaza tiene que ver con el evento que va a venir, que son las lluvias torrenciales, y las condiciones en las que estás tú son las vulnerabilidades. Y la capacidad que tienes para prevenir es también lo que va a determinar qué tanto te afecta una situación. Y aquí vuelvo de nuevo al tema. Las lluvias torrenciales no son un desastre natural. El desastre viene a partir de qué hicimos nosotros, seres humanos, ante la situación de la naturaleza en donde vivimos. Es como en Estados Unidos hay tornados. Las personas que allá no construyen sus casas previniendo que hay tornados, pues entonces no están como teniendo claridad de dónde viven, y no pueden decir que es un desastre que su casa se vuele porque no previno que vivía en tornados, y sí se convierte en un desastre porque no hubo esa previsión. Sí, entonces cuando tú hablas de un desastre,
después de esto que nos has ya comentado, nos has señalado, podemos comprender que es como un proceso, que tiene un tiempo, o sea, tiene una duración. Que tiene que ver sobre todo, tiene que ver mucho, mucho con las condiciones sociales, con los arreglos entre las personas, ¿no? Cómo se organizan. Tú tienes algo, ya hablamos de un ejemplo de desastre. ¿Tú tienes algún ejemplo que nos compartas de cómo se han organizado las personas y o las mujeres para atender y evitar un desastre? Mira, ahorita me viene a la mente a propósito de los fenómenos naturales. He sabido que hay un proyecto en la península de Yucatán, no recuerdo ahorita en qué estado, a partir de mujeres comunitarias que están plantando manglares. Porque luego decimos, no es que ahora los huracanes y los ciclones pegan muy fuerte. A ver, espérate, claro, si quitaste los manglares que estaban allí, que es como el freno natural a los fuertes vientos, claro que van a pegar más fuerte. Entonces, como en un esfuerzo de recuperar el hábitat natural, estas mujeres están yendo a plantar manglares para recuperar este hábitat. Entonces, sí, yo creo que en muchos lugares somos justo las mujeres las que estamos como conscientes de este daño que se está haciendo a la naturaleza y el esfuerzo por recuperarla. Hay esfuerzos de las mujeres en autogestionarse. Ahora, con el tema de autoorganizarse, pues yo tengo muy claro en el 85 que, pues ahora sí que a mi generación es como el primer sismo que nos pudo haber impactado, y ahí está como a partir de que muchas mujeres eran justo las que habían organizado para tener la vivienda, son las que se empiezan a organizar para la reconstrucción. Pero ahí hay un fenómeno que me gusta mucho, porque las mujeres empiezan a organizar y las feministas llegan a apoyar su organización, y las mujeres descubren que además de las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían, que ellas reconocían muy claramente, como puede ser la pobreza, la falta de preparación académica, etcétera, podía haber muchas cosas, no tener un trabajo estable con prestaciones sociales, etcétera, estaban viviendo violencia. Entonces platican estos grupos y me encanta cómo se fueron autogestionando. Cuando están en los campamentos y alguna está viviendo violencia, salen al centro del campamento y echan un cohete y echan otro cohete, y eso quería decir que alguna estaba viviendo violencia y todas salen con palos, sartenes y lo que sea a defender la que estaba viviendo violencia. Entonces, sí, son muchas veces las mujeres las primeras que se organizan, porque son como las que por este trabajo de cuidados estamos como al pendiente de lo que pasa con nuestro hogar, con nuestra casa, con el espacio donde vivimos. Fíjate que yo observaba que me parece que fue en el del 17, en el del 2017, se hicieron unos campamentos, a veces hasta en la misma colonia hay zonas de más riesgo que otras, ¿no? Hay calles que tienen mucho riesgo y otras calles donde no pasa nada. Y entonces, cerca de donde yo vivo, hubo casas dañadas en algunas calles y les pusieron unos albergues en un deportivo. Y bueno, a mí me maravillaba cuando pasaba por ahí, yo me quedaba ahí viendo porque las mujeres se habían organizado para hacer cocinas comunitarias. O sea, no montaron las habitaciones con láminas. Me imagino que fue la alcaldía, ¿no? La que dio estos materiales, montaron las habitaciones como con láminas y luego en las bancas del parque instalaron cocinas comunitarias y te invitaban a comer, ¿no? Te decían, vente para acá, aunque no fueras damnificado. Entonces era como, aparte, pues era como muy bonito, pues ver ahí a todos juntos, los niños como festivo, ¿no? Como que era la hora de la festividad, así, comer todos juntos.
Al final no supe dónde quedaron reubicadas, supongo que regresaron a sus casas de origen, ¿no? Ya reparadas. Platícanos un poquito más a detalle cómo se organizaron las mujeres en el 85. Hablas de las mujeres que fueron afectadas en sus viviendas o las que fueron afectadas en sus espacios laborales. ¿De quiénes nos estás hablando en este ejemplo? Pues tanto unas como otras. Mira, lo que recordamos con mucho dolor es lo que pasó con las costureras, que vuelve a pasar en el 17, de nuevo con maquiladoras, mujeres. Las condiciones de esclavitud en las que trabajan, porque las costureras del 85 estaban encerradas bajo llave. Yo no sé si nos acordamos allá de Chicago y cuando quemaron la fábrica porque exigían sus derechos laborales. Acá las mujeres encerradas con el pretexto de que no se robaran las cosas, viene el sismo y no pudieron salir y murieron muchas. A partir de esto, bueno, ahorita voy a tomar el caso de las costureras. Las costureras pues viven con mucho dolor todo esto, pero se empiezan a organizar. Hay feministas que se acercan a apoyarlas y se empiezan a organizar para exigir la reparación del daño, pero también a organizarse para trabajar en otras condiciones y crean una cooperativa. Yo me acuerdo que esta cooperativa hizo cosas maravillosas, una cooperativa de costureras, llegó a tener muchas cosas muy buenas. Yo en el 89 trabajé, en el 88-89 trabajé en una escuela de diseño y modas y allí conocí a 2 diseñadoras que ayudaban a esta colectiva de costureras, porque cada año, a lo mejor aquí estoy hablando de cosas que las personas jóvenes ni siquiera saben que existían, pero cada año hacían una exhibición de muñecas que diseñaban, muñecas de trapo muy bonitas, se exhibían en un museo y se vendían a favor de esta cooperativa. Yo conocí a diseñadoras que les apoyaban y me llevaron un día allí a donde estaban estas mujeres y cómo se autogestionaban. Llegaron a exportar sus productos. Era un proyecto exitoso. Y del otro lado están muchas mujeres que formaron grupos para reconstruir sus viviendas, que después, bueno, se conformaron en grupos de movimiento urbano popular que muchas personas han de conocer, porque ahora son algunas y algunos insignes políticos. Estamos hablando del sismo que ocurrió en 1985 y a muchos estados de la República, a muchos territorios, pero que aquí en la Ciudad de México afectó de manera muy grave a las costureras y estos inmuebles, estos espacios laborales, estos encierros laborales, ¿no? Estas fábricas donde las encerraban estaban ubicados en la avenida Tlalpan, a la altura del metro San Antonio Abad, como para referenciar un poco justamente a la gente joven que no conoce un poco más de esto y que nos siguen además muchos jóvenes y jóvenes aquí en el programa. Entonces, en aquellos tiempos existían estos espacios laborales para las costureras en Tlalpan y sí, las mantenían encerradas pues con horarios esclavizantes, ¿no? De sol a sol casi. Entonces, cuando tú hablas de una colectiva, pues estamos hablando de organizaciones principalmente de mujeres que realizan todas estas actividades que tú mencionas, además de recurrir a buscar insumos, fueran de alimentos, fueran de enseres para la limpieza o para el cuidado personal, sobre todo de alimentos. También se organizaron de otras maneras, como para buscar trabajo o tener otros espacios más dignos para tener a su vez un trabajo también digno. Y entonces, fíjate que yo nunca llegué a ver estas muñecas de trapo que hacían y en qué museos se exponían en aquellos tiempos, porque déjame contarte que el programa
anterior, que también para quien no lo escuchó, lo pueden mirar en YouTube, en el canal de YouTube, en Solo Encuentro Feminista. Tuvimos la semana pasada a dos coleccionistas de muñecas, a Luis Reza y a Rosana, que ella tiene un museo, la Casa de las Mil Muñecas, y Luis Reza es coleccionista de muñecas. Y bueno, creo que, no sé si ellos no tengan el dato, pero no nos han hablado de esto, ¿no? De esos concursos que se hacían de muñecas de trapo. Si quieres comentarlo un poquito, Ángeles, como para abundar en este tema. Mira, no recuerdo cómo se llama, era un espacio en la Avenida Revolución, pero eran famosos, pues cada año se hacían. Claro que eso habla de lo viejita que soy. Yo creo que muchas personas nunca escucharon de esto, pero cada año se hacía una exposición a beneficio de ellas y pues se vendían a muy buenos precios porque eran diseños exclusivos, muy bonitos. A ver si luego busco de aquellas exhibiciones. Qué bonito. Sí, eran Entonces, cosas muy... Entonces, estas mujeres que se pudieron organizar, ¿qué lograron? ¿Sí encontraron otro espacio para trabajar? Yo las fui a ver, sí tenían otro espacio, creo que ya fue hace mucho, creo que era por Aragón, no tengo muy claro. Lo que aquí a mí me gustó de ellas es, bueno, lo que me gustó es que en ese momento sucedió que les abren puertas a otras cosas que no habían contemplado, como por ejemplo constituirse en cooperativa y como por ejemplo exportar. Ahora, para el caso de las mujeres que se organizaron para su vivienda, pues abrieron sus perspectivas hacia el tema de apoyo internacional, que a veces como que no se piensa. Porque aquí hay un tema muy importante. Cuando las comunidades se autogestionan, cambiamos esta perspectiva de que el gobierno todo tiene que venir a resolver, y ahí es donde entran las capacidades de las que estábamos hablando. O sea, por un lado están las vulnerabilidades, pero luego las capacidades. Y esta capacidad que una comunidad pueda tener de autogestionarse es, bueno, yo le pido al gobierno lo que el gobierno me puede dar, pero si la iniciativa privada, no sé, en la colonia hay una empresa que es de estas empresas grandes que tienen dinero, pues podemos ir a gestionar cómo va a apoyar a la comunidad. Pero además puede investigar si hay algo internacional que nos pueda apoyar. Mira, yo me acuerdo que el otro día buscando como los apoyos, bueno, cuando regresé a vivir de nuevo acá a Tecámac, como queriendo hacer algo en mi comunidad, pero no se dejaron, encontré que hay fundaciones que apoyan a comunidades latinoamericanas que se autogestionan y, por ejemplo, ellos dicen, bueno, yo pongo la mitad del dinero para la construcción o lo que requiere esa comunidad, la otra mitad que la ponga el municipio y el trabajo lo pone la comunidad. Entonces, si le apuntamos a fortalecer nuestras capacidades, yo creo que podemos estar gestionando muchas cosas en beneficio de nuestras comunidades y no estar esperando que venga y suceda una desgracia y haya vidas perdidas y etcétera. Empecemos a revisar qué podemos hacer organizándonos como comunidad, organizándonos como colectiva, organizándonos desde los espacios que tenemos, buscando todas las herramientas que hay a nuestro alrededor. Aquí en este caso del sismo y cómo afecta a las costureras y lo que logran las costureras, podemos repasar, Ángeles, y entonces que nos vaya señalando cuáles son las amenazas, cuáles las vulnerabilidades, cuáles las capacidades. Nuevamente, por favor. Sí. La amenaza, recordemos, es los sismos. En la Ciudad de México vivimos en una zona sísmica y punto. O sea, como que no hay que darle más vuelta al asunto. Por más que pongas a tus santos de cabeza, va a volver a temblar porque vivimos en una zona sísmica.
Allí la otra condición es la forma en que fueron construidos los edificios. Antes del 85 no se regulaba que las construcciones fueran antisísmicas y muchos edificios de toda esta zona de San Antonio Abad se cayeron. Muchas construcciones del centro, muchas construcciones de la colonia Roma. Era un paisaje desolador de veras esos días, la Ciudad de México. Y tenía que ver con cómo fueron construidas, la falta de mantenimiento, etcétera. Luego están las vulnerabilidades. Estas mujeres costureras eran mujeres pobres, en unas condiciones laborales de esclavitud. No podemos llamarlo de otra forma. Muchas de ellas vivían violencia al interior de sus familias. Muchas de ellas no tenían grados académicos, que no necesariamente tener grado académico te garantiza una buena condición de ingreso económico, pero sí te puede dar otra perspectiva de la vida y más herramientas o recursos a dónde acudir. Está, en fin, todas las condiciones en específico de cada una que podría vivir. A lo mejor si había alguna con discapacidad o si tenemos algunas que no hablan el español porque son de un pueblo originario. Y del otro lado están las capacidades. Eran mujeres que vivían en esta condición de esclavitud y no se organizaban en colectivo por el miedo a perder su fuente de ingreso. Nunca, yo no sé si nunca se habían planteado, pero no se atrevían, pues, a exigir sus condiciones justas de trabajo. Cuando surge esto a partir de la tragedia, es que se organizan, se autogestionan y dicen, pues no, merecemos vivir con unas condiciones laborales dignas. Pero ahí tenemos como estos elementos que favorecieron el desastre. El desastre no fue el sismo, el desastre fue las condiciones en las que estaban las personas y las condiciones del edificio, las condiciones laborales, que eran unas condiciones espantosas, encerradas. ¿Cómo podían salvarse? No pudieron salir, quedaron allí atrapadas. Pues mira, justo qué interesante esto, este, que estás señalando. Quiero que me permita leer una nota en la jornada. Esta nota es del 23 de enero del 2006, nos las acaba de enviar la directora técnica Carla Redondo y dice así. Está publicada en la jornada el 23 de enero del 2006 en la sección de cultura. Exitosa muestra de las muñecas hechas para ayudar a las costureras en 1985. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México dejó tras de sí un rastro de sufrimiento y destrucción que a 20 años de distancia todavía provoca escalofríos. Pues sí, fue en el 85 y la nota está escrita en el 2006, ¿no? Entonces, esos 20 años de distancia que todavía provoca escalofríos. Edificios enteros derrumbados, miles de personas muertas, heridas o damnificadas, y una urbe herida en lo más hondo, como si fuera una zona de guerra. Pero de esa tragedia brotó también una ola de solidaridad humana, como pocas veces se había visto, y aún los que perdieron todo reunieron fuerzas para empezar otra vez. Ese fue el caso de las costureras del sindicato 19 de septiembre, quienes luego de los sismos que les arrebataron sus fuentes de trabajo y la vida de muchas de sus compañeras, retomaron las agujas y el hilo y crearon muñecas que les sirvieron al mismo tiempo para darse empleo y curarse del dolor. La exposición 100 muñecas de colores, memoria del terremoto, que se clausuró la noche del pasado sábado, en el 2006, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en el centro de Coyoacán. Reunió muchas de esas muñecas de trapo como testimonios de una lucha que continúa hasta hoy.
pero de una manera lúdica y festiva. Al perder sus empleos, las y los trabajadores de la costura que se encontraban en los talleres de San Antonio Abad decidieron crear una cooperativa que fabricara muñecas con el apoyo solidario de varios reconocidos artistas y las vendiera para sobrevivir. La idea fue exitosa y el Museo de Arte Carrillo Gil se encargó de organizar ventas y exposiciones de esas piezas de artesanía entre 1985 y 1990. Pero con el paso del tiempo, muchas de ellas quedaron desperdigadas, hasta que el trabajo de Beatriz Ramírez, María Jiménez y Tessa Brisac las reunió otra vez. Entre sirenas aladas con cola de lentejuelas, animales fantásticos y otras muñecas de los más variados estilos y materiales, se colocaron las fotos de sus creadores, entre ellos los artistas Vicente Rojo, Helen Escobedo, Arnold Belkin, Marta Chapa, Beatriz Zamora, Lourdes Almeida y Rogelio Naranjo. Mientras continúa la búsqueda, un grupo de costureras retomó la estafeta para poner en marcha la iniciativa Corazones contra la Violencia, una serie de piezas de tela bordadas e impresas con un mensaje de alerta por la violencia contra las mujeres en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, y las ganancias se destinarán a las víctimas de feminicidio. Entonces, esto, como tú lo vienes señalando de manera tan clara, el grupo se llamaba Lucha y Victoria. De esto que tú nos vienes platicando, que retomamos en la nota de la jornada del 2006, fíjate, reúne lo que tú señalas de manera tan clara, ¿no? O sea, no solo era vivir el encierro y la esclavitud en ese trabajo, no solo fue que se les afectó, dadas las condiciones ya de riesgo y las vulnerabilidades, y cuando llega entonces el fenómeno natural, esto termina en desgracias, se dan muchas desgracias, sino que además se volteaba a ver y a atender asuntos tan graves como la violencia que varias de ellas padecían. Y bueno, es una gestión integral, como bien lo señalas. Es Exactamente, en el Carrillo Gil. Sí, fíjate que al final habla que se realizaron 300 muñecas. Empezaron, bueno, hicieron una exposición de 100 y al final se realizaron 300, ¿no? Entonces, es una actividad que realizaron Lucha y Victoria, esta colectiva. Y bueno, qué interesante resulta, qué interesantes resultados desde la organización, desde la gestión, desde la coordinación entre las mujeres, entre la sociedad civil y en este caso hasta e incluso artistas no participaron. Se logra mucho, Ángeles. Se logrará en algún momento vía estas organizaciones disminuir la vulnerabilidad, atender las amenazas frente a los fenómenos naturales para evitar los desastres. Sí, mira, sí, de eso se trata la gestión integral de riesgo de desastres. O sea, si ya vimos que los fenómenos naturales no los vamos a controlar, ni queremos controlarlos, o sea, es la naturaleza con quien convivimos. Entonces están los otros dos factores, es las vulnerabilidades y las capacidades. Y allí es donde sí podemos trabajar. No tenemos que esperarnos a que venga un sismo fuerte, a que se desgaje un cerro, etcétera. ¿Cuáles son las vulnerabilidades, tanto personales como de una comunidad? Y vamos a trabajar para que esas vulnerabilidades se conviertan en capacidades. ¿Cuáles son las capacidades de una persona, de una comunidad, etcétera? Sobre ellas vamos a trabajar para potenciarlas.
Y entonces, trabajando estos dos aspectos, va a venir algo que llamamos, y que en esta nota tan bella que nos compartiste queda muy explícito, que se llama resiliencia. Hoy en día muchos programas gubernamentales, cuando ya entendieron bien de qué se trata la gestión integral de riesgos de desastres, están trabajando en la resiliencia. En la actual administración de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, hay toda un área que trabaja el tema de la resiliencia con personas muy talentosas, además, porque como estuve allí un ratito, las conocí, les quiero muchísimo, les admiro todo su trabajo que hacen, tienen larga trayectoria, son reconocidos a nivel internacional las personas que allí están. El trabajo de la resiliencia es muy importante. ¿Cómo vamos a estar trabajando entonces en nuestras comunidades atendiendo las vulnerabilidades, pero no en este asunto de así como paternalmente, ay pobrecito, a ver qué vamos a ayudarte, no, sino esas vulnerabilidades, cómo hacemos que dejes de ser vulnerable y que se convierta en una capacidad, en una habilidad para ti? Y las capacidades que ya tienes, ¿cómo las potenciamos para que estés allí lista, dispuesta, organizada? No sé si la próxima vez que dialoguemos platico un poco, que en la plática que te invité y que estuvimos trabajando, les comenté de un proyecto que a mí me impactó mucho cuando la primera vez que conocí de todos estos temas y empecé a investigar la perspectiva de género en la gestión integral de riesgo, y vi proyectos muy interesantes, pero uno me atrapó que se llama Los Manantiales en El Salvador. Y era una comunidad justo de asentamientos irregulares que se inundaba cada año. Llegó una asociación civil a hacer una intervención allí con un diagnóstico participativo con perspectiva de género. E hicieron cosas maravillosas. Lo vi la primera vez que estuve en Protección Civil. Cuando vuelvo a trabajar en la Secretaría de Gestión, dije, ¿qué habrá pasado de esa comunidad? Me metí a investigar, fue maravilloso. A partir de ese diagnóstico participativo, la comunidad, el gobierno, iniciativa privada, organismos internacionales intervienen en la comunidad, pero no solo en infraestructura, o sea, fueron y construyeron unos canales que hacían que el agua bajara por ambos lados, estaba en una bajadita esa colonia, etcétera. El tema del agua sí se resolvió, pero también las vulnerabilidades, a ver, no todos los niños van a la escuela en esta comunidad, ¿por qué no van a la escuela? ¿Y cómo vamos a hacer para que todas las niñas y niños vayan a la escuela? Y las mujeres han querido trabajar, pero no ha sido posible por el tema de cuidados. ¿Cómo vamos a organizar a la comunidad? Y aquí hay un tema de adicciones, entonces, ¿quién le va a entrar al tema de adicciones? De manera integral. Eso es, ojalá que en la próxima podamos profundizar más, eso es trabajar con perspectiva de género, trabajar con enfoque de derechos humanos y además de pirómana, decir, ay, ¿cómo es exigente, Ángeles? Pero además gestión inclusiva, ¿qué quiere decir esto? Pensar en las personas con discapacidad y además incluir a los animales de compañía y de servicio. Y cuando hay animales también que son parte de la producción de las personas, también. Todo eso tenemos que estar pensando. Ay, ¿cómo complican las cosas, Ángeles? ¿Ven por qué nos caen mal las feministas, nos complican la vida? La vida es compleja pero divertida. Y si tomamos en cuenta todo, va a ser muy bueno. Sí, muchas gracias. Qué bien que lo dices. Pues yo creo que sí se hace necesario que tengamos una siguiente charla, una siguiente plática y que empecemos justo con este caso, ¿no? Con el caso de en donde sucede en El Salvador. Ajá. Sí, en El Salvador, los manantiales. Luego te mando el documento que resumieron ellos. Los manantiales en El Salvador. Pero muy interesante y además muy integral, ¿no? Y esto es importante mirarlo, que es cómo es integral, porque es integral, pero además cómo la gestión es integral. Los manantiales. Ángeles, un poco, a mí sí me interesa mucho que tú nos vayas dejando muy bien claro, porque digo, no son temas tan del uso cotidiano, ¿no? Sí son temas de la cotidianidad, pero no tan del uso. Entonces, coméntanos una vez más qué es la resiliencia y cómo aparece la resiliencia ante estas situaciones de desastres,
ante los fenómenos, ante estas gestiones? A ver, la resiliencia vamos a generarla, a potenciarla a partir de fortalecer y apuntalar las capacidades, atender las vulnerabilidades para que dejen de ser vulnerabilidades y se conviertan en habilidades. Esa combinación nos va a dar resiliencia. La resiliencia se traduce en esa capacidad, esa potencialidad de estar preparados para atender un desastre. Primero para prevenirlo, o sea, prevengámoslo. Pero si ya se da, para atenderlo, para salir adelante. Sí. Gracias por decirlo de manera tan puntual, tan clara, porque a veces se queda uno un poco como a la mitad del camino con algunos conceptos que vivimos, ¿no? Y hay quien dice, pues es que la resiliencia es aprender de lo malo. Sí, pero no solo aprender, ¿no? Como tú bien lo señalas, potenciar las capacidades, disminuir las vulnerabilidades y pues tratar de alejar las amenazas. Entonces, es un trabajo también integral, ¿no? Tener resiliencia es una atención integral a las situaciones. Pues bien, Ángeles, platícanos un poquito, nos quedan unos breves minutos, pero como tú lo has señalado, pues nos encontramos en una charla que justamente en donde tú estabas exponiendo estos temas. Platícanos qué hay al respecto y si nos quieres invitar, si tienes nuevos eventos o próximos eventos, invítanos, por favor. Sí, por lo pronto esta charla la hice en prevención de este simulacro que va a haber, ¿no? Yo quería que hubiera estos conceptos. Estoy editando una grabación de la charla y en cuanto lo tenga voy a hacer una publicación para que quien quiera pueda acceder. De igual manera, con gusto asesoro a quienes quieran trabajar estos temas. Por lo pronto no tengo programada una próxima plática, más bien estoy queriendo ver si se dejan los gobiernos asesorar ahorita con todo lo que ha pasado. Ya les he escrito a ver si quieren, pero si no, yo con gusto puedo compartir y asesorar a las personas, a las instituciones, a los grupos que estén interesados en el tema. Y ya en otra ocasión hablaremos de otros temas. Me gusta mucho trabajar, estoy preparando, todavía no tengo fecha para un curso de resolución no violenta de conflictos que ya en la próxima ocasión que nos veamos les platico y les digo para cuándo podemos estar teniendo esto. Sería en línea el curso. Claro que sí, muchas gracias. ¿En dónde quien pudiera estar interesado, interesada, dónde te podemos localizar? Ah, sí, en Facebook me encuentran como Ángeles Hernández Sánchez, nada más busquen mi foto porque tengo muchas homónimas. Y por correo puede ser mgielos@outlook.com. Otra vez, por favor. En tu correo. M de María, G de gato, I de iglesia, E de elefante, L de Lulú, O de oso, S de Susana, @outlook.com. Muy bien. Gielos. 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 Y entonces, fíjate que a mí me parece, Ángeles, que esta charla, justo y de lo que hoy nos has dado, los temas de introducción, ¿no? Que nos has dado la parte introductoria, me parece que puede resultar muy interesante para organizaciones, es decir, para escuelas, de todos los niveles, ¿no? Para juntas de vecinos y vecinas, para empresarios, ¿no? Los empresarios, las empresarias, para las empresas, pues, para la gente que de alguna manera ya está como organizada y que tiene muy claro que por su cuenta pueden actuar bastante bien vía la organización, ¿no? Y que pueden prevenir
altamente Sí. costosas en recursos materiales, también hasta en vidas humanas. ¿Quieres tú hacernos alguna recomendación final? Yo quiero hacerles una recomendación porque ya viene el día del simulacro. Participen, de verdad, es en serio, es en serio. Es parte de las capacidades, es parte de la resiliencia, estar preparadas, preparados. ¿Qué hacer en caso de sismo? Por favor, participen en los simulacros en sus respectivos espacios. Es mi invitación. Pues muy bien, Ángeles, muchas gracias. Seguro, sí, pues hoy hay una mejor cultura ante la prevención de desastres cuando hay sismo. Por fortuna, también yo me admiro tanto de la respuesta de los pequeños, ¿no? En ellos se nota cómo han ido aprendiendo, a Sí. diferencia de las personas adultas que lo primero que tenemos es el susto y después la acción. Y los chiquitos, no, pues ya están como muy lindos, muy organizados. Pues muchas gracias, Ángeles. Es un gusto tenerte Sí, aquí. sí. Te tendremos pronto. Acéptanos la invitación e iniciaremos justo con este caso, ¿no? El caso de El Salvador. Los manantiales. Sí, sí, claro. Pues serás bienvenida. Tenemos ya el simulacro este próximo viernes, ¿no? Este programa se transmite el jueves a las 7 de la noche, entonces el simulacro es el viernes, tengo entendido que es a las 11 de la mañana. Parece que van a llegar en mensajes de texto, nos van a hacer ya también funcionar esta aplicación. ¿Tú qué sabes al respecto, Ángeles? No he revisado mucho la información, he sabido que va a llegar a los teléfonos, espero que sí llegue, pero si no, pues Sí, las alertas sísmicas. Pues bien, nos quedamos con tu recomendación última, participemos en el simulacro de este próximo viernes, que todo nos vaya bien, que no nos asustemos, que no tiemble. Y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Ángeles. Bienvenida a tu programa. Bien, en la voz se despide Toica, despedimos con mucho gusto también a nuestra productora técnica, Carla Redondo, y al productor general del programa, Paris Paredes. Hasta pronto.